a cara con Rosalía. Bienvenidos queridos amigos a este programa. El día de hoy vamos a tocar un tema diferente, pero que tiene que ver con un aniversario y una celebración especial. Se trata de los 100 años de Disney. Recordarles simplemente que Walt Disney, un gran visionario del mundo del espectáculo, del cine, de actividades que tienen que ver con el entretenimiento, creó el mundo de Disney en el año de 1923, juntamente con su hermano Roy Disney. La compañía Walt Disney comenzó como un modesto estudio de animación y ha evolucionado hasta convertirse en un gigante global del entretenimiento. Sabemos que en Disney se hacen películas, fabrican una serie de elementos que tienen que ver con ese mundo del espectáculo. Todos recordamos al famoso Mickey Mouse y, por supuesto, las diferentes películas que han hecho el deleite de niños, de jóvenes y también de adultos. Por ello, para hablar sobre lo que ha significado Disney y el mundo Disney para el mundo y particularmente para América Latina y el Ecuador, tenemos la suerte de conversar con algunas personas y empezaremos con Lisette La Antigua. Ella es escritora, poeta, narradora, también bibliotecaria, editora y también se ha dedicado a la cátedra. Ella es cubano-ecuatoriana, tiene un máster en educación y en edición, ha experimentado pues una serie de actividades en diferentes centros, como por ejemplo coordinó la Red Metropolitana de Bibliotecas de Quito y actualmente trabaja en la UTLA. Bienvenida, Lisette, a este programa. Sabemos que además tienes una serie de reconocimientos desde el punto de vista literario: Primer Premio Nacional de Novela Darío Guevara, Lista de Honor del IBI, una serie de libros editados y muy leídos por los niños y jóvenes ecuatorianos. Bienvenida, y empecemos a preguntarte desde el punto de vista personal, ¿qué ha significado Disney para ti? Las películas, no sé si has ido a los campos estos de entretenimiento en Orlando o en otras partes del mundo. Bienvenida nuevamente. Gracias, Rosalía. Bueno, yo no conozco ese emplazamiento tan maravilloso que derivó de esta construcción que es Walt Disney, ¿no? Y que es, bueno, toda la producción surgida inicialmente como una propuesta cinematográfica que recopilaba o que tomaba historias de ese acervo tan común que son los clásicos, los cuentos clásicos, y que fueron traídos al cine y que luego derivaron en una gran cantidad de productos, y uno de ellos es el gran parque de diversiones que hay en Orlando. Pues yo no lo conozco, quizá lo llegue a conocer ya un poco viejita, ya estaré un poco tarde para algunos digamos, aparatos y todo, pero la realidad es que pues la historia que hay detrás de todas las producciones de Disney sí tiene un carácter hegemónico que nos ha convocado en el mundo entero y que ha marcado algunos estereotipos y construido ciertos arquetipos también a lo largo del tiempo. Lo interesante es ver cómo esta gran productora ha ido trabajando en esos arquetipos, ha ido construyendo o deconstruyendo inclusive algunos estereotipos que surgieron con los primeros largometrajes. Entonces, Es verdad. Ahora también, Lisette, sería interesante ver cómo este mundo impacta en las mentes infantiles y juveniles, porque ahora se habla inclusive de la reescritura de los cuentos de hadas, se habla de una serie, como tú lo has mencionado, de estereotipos, de arquetipos. ¿Cómo hacer que la fantasía siga siendo parte del mundo, sobre todo de la infancia? Y para ello, pues lo sabemos, tú eres una escritora, autora de literatura infantil. De alguna forma estás metida en este mundo de la producción que tiene que ver con la fantasía, que tiene que ver con la imaginación. ¿Cuán importante es para los niños, los jóvenes, y yo diría también para los adultos? Porque el mundo Disney atrae a todos, ¿no? No solamente a los niños y a los jóvenes. ¿Cómo sientes que esto impacta y cuán necesaria es la creación, la imaginación?
Pues mira, Rosalía, es tan necesaria que todo ese acervo que trajo Disney a su propuesta cinematográfica fue de iniciar la apropiación de los niños, pero no fue originalmente concebido para ellos. Es decir, es más que necesario, yo diría que es ineludible y diría que es consustancial a la infancia. Es decir, los niños necesitan de ese mundo porque su mirada de la realidad es esencialmente metafórica. Por eso hay tantos proyectos que son hasta filosóficas a fenómenos y hechos pues, muy cotidianos y simples a veces. A menudo subestimamos el potencial que tienen los niños de pues, expandir su inteligencia y su relación con el mundo a través de los símbolos. Y entonces la fantasía es eso, es el universo de lo simbólico, de una serie de representaciones que son necesarias para vivir y para crecer, porque tienen como denominador común algo que sí es muy propio de la infancia, lamentablemente no lo es más de todos, como lo es el juego. Deberíamos, yo creo que todos jugar más, pero en un momento no sé qué ocurre, bueno, creo entender un poco lo que ocurre, pero el mundo adulto es fundamentalmente serio, pues a veces hostil también. Entonces, las infancias idealizadas, esas infancias que queremos, tienen pues la belleza de la fantasía también, y es lo que nos han traído esas historias, ¿no? Con todo lo que se les pueda objetar, señalar y mencionar como pues aquello que no ha conseguido lo que originalmente debió apuntalar en cuanto a la concepción de las niñas en el mundo, el rol de las niñas y de las mujeres. Pero desde luego el concepto de princesa que proviene de ahí sí está pues de algún modo ceñido con un brillo y con una belleza y un encanto que ha tenido un impacto importante en muchas generaciones de niñas y de niños. Esto es. Claro, y es como una especie de arquetipo de la civilización occidental. Por más que, por supuesto, hay el Euro Disney y me parece que hay mundos de Sí, Disney en sí. China y en los países árabes, etcétera. Entonces, este mundo como que se ha expandido, pero de todas formas, yo quiero resaltar aquello que tú mencionas, que llega un momento en que como que perdemos la capacidad de imaginar y de soñar. Sin embargo, y por allí a lo mejor hay el temor del adulto de sentirse o de ser percibido ridículo como mentalidad infantil, sin que esto quiera decir que no disfrute enormemente de cuáles son las posibilidades que ofrece un mundo de fantasía como es el mundo de Disney. Pues mira, Rosalía, había olvidado que yo sí estuve en Euro Disney y que una de las cosas que me llamó la atención fue pues el placer de los adultos. Bueno, yo nunca me he sentido como muy de lleno, absolutamente en el mundo adulto. Siempre he estado con un pie en ambos lugares y me he sentido muy bien. Entonces, a menudo veo a los adultos todavía y digo, ah, pero mira cómo se divierte ese señor tan mayor. Ese señor tan mayor podría perfectamente tener mi edad, pero yo lo veo ya muy mayor. Y la verdad es que sí, es que lo que acaba de mencionar se corrobora en esos espacios y también cuando creamos estos otros espacios de lectura en los que no solo llegan niños, llegan los niños con sus abuelos, con sus tíos, con sus padres, con personas adultas que se sientan a escuchar completamente cautivos de todo el encanto que tiene pues el relato, la palabra, esas historias con una enorme avidez y apertura para llegar a esos mundos y quedarse por unos minutos en ellos. Eso es algo de lo que estoy absolutamente convencida, que los adultos son personas ávidas también de fantasía, de historias, de ficción y de poesía, y que aunque nos quieran pues hacer ver todo lo contrario y nos enfrenten solo a asuntos muy numéricos y serios, acabamos todos pues de algún modo rendidos ante el encanto del arte y de la belleza que está pues en la palabra, en las historias, ya sea pues sea cualquiera el formato que éstas tengan, Es. cinematográfico. Ahora, Lizeth, al ser tú una escritora, me gustaría que hables sobre
esa vinculación entre la literatura y este otro mundo, el mundo de la animación, de la producción, etcétera, porque siempre antes de que exista una producción audiovisual fantasiosa como las que nos ofrece el mundo Disney, hay un libreto, hay una escritura, y lo que hace el mundo Disney es eso, tomar la Blancanieves y los siete enanitos, que es un cuento tradicional, o La Bella y la Bestia, qué sé yo. Entonces, ¿cómo describes tú esa relación y cuán importante es el proceso creador literario también como base para ese mundo de fantasía de Disney? Pues creo que existe, como mencionas, un relato base, pero es un relato base frágil en la medida en que cada recreación puede aportarle nuevos matices. Yo creo que lo que hizo Disney a través de su cinematografía fue inicialmente, bueno, pues posicionar a través de esa primer largometraje que fue Blancanieves y los siete enanitos, que salió en el año 1937, de algún modo se posicionó un estereotipo, por ejemplo, de la mujer que puede haber estado muy ceñido con el relato base y con la transmisión de ese relato base, con cómo se fue contando a través de las distintas generaciones, el efecto que tuvo en esa joven que estaba ahí, pues, eh, en un sueño muy, muy profundo, parecido a la muerte, lo que suscitó el beso del príncipe y el rol que tuvo esa joven que era una superviviente, pero también se encargó del hogar de los enanos y los cuidó y fue recíproca, siendo una buena ama de casa, ¿no? Entonces, siento que el relato base es muy literario, sí, y que depende mucho de la recreación el punto de vista, porque luego Disney se fue separando fue separando a la mujer de ese rol. Sin embargo, ya estamos hablando de una construcción de largo alcance que caló profundamente en sociedades y en generaciones distintas. La princesa bondadosa, noble, recíproca con el favor que estaba recibiendo al ser acogida en aquella casita y al dedicarse a cuidar a los enanitos para que fueran con ropa limpia cada vez a cortar los árboles, por ejemplo. Entonces, vinieron otras historias y otros personajes femeninos que fueron construyéndose incluso al margen del relato base. Los conocemos por ellos, por Disney, no porque precisamente llegáramos directamente al texto literario. Creo que el texto literario va a tener siempre una cualidad compleja, esencial, que es la que permite que cada uno de nosotros, a nuestro aire y de acuerdo a nuestro marco de referentes y de experiencias, le ponga rostro, voz y una historia de vida a través de los indicios, de las elipsis, de los relatos, a esos personajes y a la propia historia. Lo que logramos a través del cine, desde luego, es recibir todo lo que otros conciben por nosotros a partir de esas lecturas y relecturas de los clásicos y de otros guiones que no podrían no provenir de los clásicos, sino de otro tipo de historias más contemporáneas. Pero nos lo dan todo hecho, nos propician un momento muy agradable, de mucho placer, en los que necesitamos quizá pensar menos y estamos dedicados a recibir pues la belleza, el encanto, los sonidos y el conjunto de desarrollos que traen pues estas producciones consigo, la música, etcétera. Sin embargo, la lectura es un pasaje diferente hacia una construcción más propia del lector, es otro tipo de soberanía, creo yo, en la relación con el texto. Por eso no podemos decir que una reemplace a la otra. Son formas distintas, pero lo que logramos y lo que nos exige leer el acto lector, pues no se compara con ningún otro formato que nos venga a contar la misma historia. Así es, totalmente de acuerdo, Lisette. Siempre el texto nos da la oportunidad de crecer más, de imaginar más, de crear más.
pero indudablemente sabemos que la popularización de todo este tipo de literatura, de textos, pues se la debemos también a los grandes Así productores es. del cine. Claro que ahora estamos asistiendo a diferentes parámetros y vienen otro tipo de recreaciones cuando vemos lo que se hace en Bollywood, ya no en Hollywood, sino en la India, o cuando se lo hace en otras dimensiones, en otros Así países, en los que también hay mucha fantasía, porque la gente cree que no, pero hay muchísima fantasía también en ese cine. Queremos agradecerte muchísimo, Lisette, porque nos has hecho recordar algunas cosas interesantes de este mundo fantasioso de Disney que el día de hoy estamos recordando aquí. Gracias, querida Lisette, y queridos amigos, con ustedes estamos luego de una pausa.